sirve, ¿verdad? Así que levantémonos, como dice la canción, resplandezcamos por el camino correcto, para que podamos engrandecer el reino de los cielos, ¿verdad? Así que en medio de todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Yo quiero que me acompañe, hermanos, al libro de Santiago, al capítulo 5, y vamos a leer en el versículo precisamente 16. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 16, ¿verdad? Reflexionando en todo, hermano, lo que está aconteciendo, ¿verdad? Esta semana hubo un terremoto bastante fuerte en Rusia. Lo primero, ¿verdad?, que yo pienso es las personas que quizás se acuestan normal, ¿verdad?, y creen que el día de mañana continúa, y a veces nos llevamos tantas sorpresas, ¿verdad? Guatemala también temblando, aquí creo que han habido uno que dos así un poco leves. Ayer estaba temblando en Nueva York, ¿verdad? Ayer estaba temblando en Nueva York, y hermanos, esos son señales de la venida del Señor, ¿verdad? Y quiero que me acompañe al libro de Santiago, porque en algún momento de la vida, hermanos, reflexionamos quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque todos tenemos, como decía la hermana Claudia, ¿verdad?, al inicio, todos tenemos dificultades, todos tenemos momentos difíciles, ¿verdad? Todos tenemos momentos adversos de la vida, y nuestra fe y nuestra confianza tienen que estar puesta en el Señor, ¿verdad? No nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedirle al Señor, porque en Él es donde vamos a encontrar respuesta. Y dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esa última parte me llamaba la atención, ¿verdad? La oración eficaz del justo. Dice que este versículo, hermanos, anima a la confesión mutua de los pecados y a la oración, a la intercesión entre creyentes. Y la oración eficaz del justo, hermanos, se refiere a una persona justa que tiene poder y resultados. Porque la oración en sí no es una palabrería nada más, no es un comportamiento solo de estar, va de orar y va de orar y va de orar y que no se vea nada. También reflexionemos si estamos recibiendo respuesta de Dios, ¿verdad? Porque para eso es la oración. Entonces yo reflexionaba en todo lo que estamos viendo, ¿verdad?, esta semana, y pensaba en este versículo, se me venía mucho este versículo, y la parte que a mí en realidad me ha inquietado es esto que Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Pensemos si las oraciones que estamos haciendo a Dios, hermanos, son eficaces. Porque la oración eficaz significa, hermanos, que hay respuesta. No es que vamos a estar solo va de orar y va de orar y va de orar y no se ve nada. Hay un tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo, claro que sí. En el versículo 7 de este capítulo también, ¿verdad?, Santiago habla y dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. O sea, hay un tiempo de espera, pero también hay un tiempo de respuesta de Dios, hermanos. Y una de las cosas en realidad que a mí me inquietaba, ¿qué significa, verdad? Porque Santiago aquí hace una aclaración. Aquí hay una cualidad que es la que nos hace en realidad, hermanos, que nuestra oración sea eficaz. Y es la justicia. Dice que en primer lugar, hermanos, ser justo es obedecer a Dios, vivir conforme a sus preceptos y a todo lo que el Señor nos ha ordenado a la luz de su palabra. Y
Por eso yo le digo, ¿verdad? Cuando venimos acá, hermano, aprovechemos, cantémosle a Dios, ¿verdad? No nos dé pena, porque el mundo allá anda haciendo barbaridades y no les da vergüenza, no les da pena. Digo yo, ¿por qué nosotros vamos a negar que somos hijos de Dios? Dice entonces que la oración eficaz del justo puede mucho. Y en primer lugar, hermanos, ¿verdad? Esa justicia se manifiesta en obedecer a Dios. En vivir conforme a su voluntad y a su propósito. Como decía Claudia, ¿verdad? Y no es que seamos santos por estar acá, pero hermanos, el conocer a Dios implica tener una responsabilidad para con Él y para con los demás, porque de eso se trata. En segundo lugar, ¿verdad? Dice que la justicia también se manifiesta, hermanos, en el grado de fe que nosotros podemos tener en Jesucristo. Ayer el hermano Quique compartía, ¿verdad?, en el libro de los Salmos, creo que en el libro de los Salmos, sí, y ¿cómo se llama? David, ¿verdad?, un hombre experimentado en las pruebas, él decía que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y reflexionábamos en esa palabra, ¿verdad?, con los hermanos, porque es inevitable que nosotros tengamos momentos difíciles en la vida. Hay días que son como más apretados, ¿verdad?, como que nos llueve por todos lados, pero hay días que son un poco como más ligeros, como más solventes. Pero entonces en esos días ajustados, lo que Dios asume es que el conocimiento de la palabra nosotros lo traigamos a nuestra realidad. David, como usted y como yo, se encontró en más de una vez en momentos muy difíciles. Su vida en peligro, en necesidad, en dificultad, en persecución, en estrés, en todo lo que usted quiera. Pero en ningún momento, ¿verdad?, el hombre perdió la razón, perdió la congruencia de los pensamientos, sino que inmediatamente él pensó y él dijo, muchas, dice él, son las aflicciones del justo. Por el hecho de venir a la iglesia tampoco, ¿verdad?, las circunstancias van a venir, las que ya estén listas para nosotros van a venir. La diferencia es que tenemos a Dios, que no estamos solos, que el Señor va con nosotros como poderoso gigante. Frente a tal o a cual circunstancia, ¿verdad? Claro, el pensamiento trabaja y cuando estamos en prueba, lo primero que uno dice, ¿cómo le voy a hacer? Pero Dios ya tiene una salida. Y ese debe de ser el pensamiento de nosotros. Y por eso Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho, porque esa justicia, ¿verdad?, de la cual habla la palabra, tiene que transformarse, hermanos, en fe. Tenemos que manifestar la fe en los momentos difíciles de la vida. La fe no se puede manifestar en otras circunstancias más que cuando estamos ajustados. Con todos los problemas que enfrentamos a diario, ahí es donde se manifiesta la fe. Lo primero que uno dice, pero no estoy solo, Dios está conmigo. ¿Verdad? No sé cómo voy a salir de esto, pero Dios me va a dar una salida. Si hoy las cosas no salieron como nosotros pretendíamos o queríamos, Dios nos va a dar una salida. Porque como decía la hermana, el pensamiento de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos, entendemos o queremos. Y esa debe de ser nuestra confianza. Si no nos salió por aquí, usted puede pensar y de inmediato, Dios tiene algo mejor. Pero no nos vamos a asumir en que aquello no se dio y se terminó el mundo, porque aquello no se dio. Dios es perfecto, hermanos, en todo lo que Él hace. Aún en los momentos difíciles de la vida, como decía la hermana, ¿verdad?, incomprensibles en la mente humana, con el tiempo nosotros vamos viendo y vamos sabiendo que Dios ha estado en todos los escenarios de nuestra vida.
La justicia de la cual habla Santiago también, hermanos, ¿verdad? Se transforma no solamente en la fe, sino en acciones justas, ¿verdad? Que nuestro caminar en realidad nos preocupe, que nuestro día a día nos preocupe, que nosotros en realidad vayamos encauzados en ese propósito divino de Dios. No es que seamos personas sin errores, no se trata de eso, pero sí se trata, ¿verdad? Como decía la hermana Claudia, escuché lo que ella hablaba acerca de los nervios, ¿verdad? Ella decía, hay pastores que con humildad reconocen que por mucho tiempo que uno tenga de estar parado acá, da temorcito siempre. Porque hay una parte humana en nosotros, ¿verdad? Y esa justicia que habla Santiago no es precisamente que no tengamos errores, pero que tengamos la valentía y la humildad para reconocerlos. Y para poder decir, yo me equivoqué, o esto lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, encauzo mi camino y sigo la ruta que Dios tiene trazada para nosotros. Porque de la única forma que nosotros podemos asegurar nuestro futuro es estando, conscientes que vamos caminando en la ruta de Dios, ¿verdad? Todo lo humano, hermanos, es perecedero. Por muy firme que nosotros creamos, ¿verdad? Es perecedero. Pero cuando nosotros pensamos en ese propósito divino de Dios, nosotros sabemos y creemos que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Los tiempos a los que estamos entrando, hermanos, no son tiempos fáciles. Y si no vea las noticias, ¿verdad? Ya la iglesia ya está entrando en una jornada bastante complicada. Le diré que a mí no me preocupan los comentarios del diablo para nada. Yo lo primero que digo, orando, los vamos a derrotar. Y no me refiero a gobiernos, a partidos, no, ¿verdad? A potestades que se están levantando en contra de esta nación. Y que ya hace mucho tiempo Dios había hablado. Y volvemos a retomar lo que dice Santiago en este pasaje. La oración eficaz del justo puede mucho. Si habemos justos en esta nación, Dios tiene que resplandecer, ¿verdad? Y ahorita que escuchaba yo esa canción, levántate y resplandece, o sea, es como para decirle al diablo que vamos a resplandecer, aunque no le guste. Aunque saque a todo su séquito de su ejército para hablar cualquier tontera, nosotros estamos en la línea correcta, tenemos a Dios. Yo lo primero que pienso cuando escucho todas esas cosas, digo yo, ay, la oración para qué después. La Biblia dice que lo que pedimos en secreto, públicamente Dios lo va a recompensar. Así que, hermanos, estamos en realidad en la mano de Dios. No nos desubiquemos, no nos tambaleemos, no permitamos, ¿verdad?, que las emociones nos traicionen, cualquiera que sea el momento por el que estamos pasando. Siempre habrá una salida, siempre habrá una respuesta. Quiero que me acompañe al Salmo 37. Del capítulo 23 al 27, veamos lo que dice la palabra. Y dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Y dice, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. ¿Verdad? Hay una recompensa, hermanos, para los que en realidad permanecemos en Dios, para los que en realidad nos preocupa que nuestro día a día se enmarque en el propósito del Señor. ¿Verdad? Como decía la hermana, grande o pequeño nuestros proyectos,
Lo primero que nos debe de interesar es saber si verdaderamente Dios está respaldando nuestro accionar. Si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Tenemos que ir aprendiendo a defendernos a la luz de la palabra, ¿verdad? El hombre por su propia naturaleza, pues se cree grande, se cree fuerte, ¿verdad? Se cree invencible, pero solamente es cuestión de pensamientos. El único grande y el único invencible es Dios. Y cuando nosotros pensamos en eso, ¿verdad? Nos sentimos seguros. Llueva, truene o relampaguee, hermanos, nosotros vamos a estar bien. Porque el Señor así lo ha predestinado. Esa es la importancia de conocer al Señor. Y estos tiempos, ¿verdad?, adversos, es cuando nosotros, ¿verdad?, debemos de sacar, como dice el mundo, la garra en la fe. No sentirnos apabullados, no, porque si tenemos en realidad a un Dios grande y a un Dios de poder. Y nadie que se ha metido con Dios le ha ido bien, ¿verdad? Así que nosotros, hermanos, sigamos adelante, ¿verdad? Perseverando, buscando del Señor, afianzándonos en su palabra y poniendo por obra nuestra fe en estos tiempos de adversidad. Vean lo que dice el Salmo 112. Vamos a leer del 1 al 6. Y dice el salmista: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, ¿verdad? De igual manera, el salmista aquí dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Mientras el temor de Dios esté en nuestro corazón, hermanos, andamos bien. Se venga lo que se venga, nosotros vamos a estar bien, ¿verdad? Quizás en algún momento, cuando vemos todas estas turbulencias que se están suscitando en el mundo entero, ayer que miraba yo que estaba temblando en Nueva York, hace tiempos yo tuve una visión orando, ¿verdad? Yo miraba esos rascacielos, ¿verdad? Que bueno, yo no conozco Nueva York, pero uno por la televisión, ¿verdad?, ha visto la inmensidad de esos rascacielos. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención, ¿verdad?, esa vez que oraba, es que los edificios no era que se caían, sino que como que se inclinaban, o sea, como que se quedaban así como de lado. Y yo, pues de las ciudades grandes, ¿verdad?, bienvenida mi hermana, de las ciudades grandes en Estados Unidos, pues Nueva York, ¿verdad?, es una de las más grandes. Yo conocí Chicago cuando fui. Los edificios son normales en Chicago como los edificios de nosotros acá, ¿verdad? Entonces yo decía, no es Chicago, tiene que ser Nueva York. Y me quiero referir a esto en realidad, hermanos, ¿verdad? Porque hace mucho Dios está manifestando para esta ciudad. Lo que hace que la mano de Dios en realidad, hermanos, no permanezca en nuestras vidas es apartarnos del camino de Él. El salmista dice aquí: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Nuestro día a día debe de ser ese, ¿verdad? Reflexionar cuáles son nuestros días para con Dios, cuál es nuestra actitud y nuestro comportamiento. Y retomando lo que dice Santiago, la oración eficaz del justo en realidad tiene que dar respuestas. Si andamos caminando en la rectitud y en la perseverancia, ¿verdad?, y en el camino correcto del Señor, hermanos, sepan que sus oraciones y las mías no van a tener estorbo.
porque el deseo de Dios es bendecirnos. Dice la palabra que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y no que, como dijo Pablo, ¿verdad? No que ya lo hayamos alcanzado todo, no, nos falta. Pero tampoco, hermanos, no nos conformemos y no nos quedemos estancados en una postura errática, en una postura en realidad que desagrada al Señor. Tratemos en realidad de salir, ¿verdad? De ser libres por la palabra. Y no me refiero solo a otras cosas, ¿verdad? Sino que a veces hay actitudes de nosotros que no son las correctas, ¿verdad? Una de las cosas que habla Santiago, que la justicia se transforma en acciones justas, en ser correcto, en ser equitativo en todo lo que nosotros hacemos. Veamos lo que dice el Proverbio 10. Vamos a leer del versículo 16 al 20. Y dice que la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Y dice luego, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Y en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. ¿Verdad? La justicia también, hermanos, en realidad trae esa moderación que nosotros como personas debemos de tener, ¿verdad? A veces hablamos demasiado y en lo que hablamos demasiado decimos cosas en realidad que no deberíamos de haber dicho, ¿verdad? A veces hablando mucho, hermanos, descubrimos secretos que para Dios no nos concierne a nosotros, ¿verdad? Andar evidenciando la vida de los demás. Y por eso debemos de evitar esas reuniones, ¿verdad? Que al final son como una tertulia, que lo que hacen es empezar a despotricar. Y usted tal vez dirá, no, pero yo no dije nada, yo solo estaba escuchando. Nos estamos contaminando. Si ese tiempo que ocupamos para estar hablando de los demás, yo le aseguro que si lo ocupáramos en orar, otra cosa sería. Y es por eso que nosotros debemos de evidenciar la justicia en acciones justas, como lo dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que evidenciar este tipo de comportamientos, y por eso Proverbios también Salomón advierte y dice que la obra del justo es para vida. De eso se trata, hermanos, de que nuestras actitudes y nuestro día a día en realidad sea para engrandecer el nombre de Dios, para engrandecer el nombre del Señor. Eso es lo que dice la palabra en este pasaje. Pero más el fruto del impío, dice, es para pecado, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir avanzando en este caminar, viendo los tiempos, hermanos, tratando de ver cómo mejoramos, para que cuando nos veamos en estos tiempos de tribulación, uno de estos días creo que miraba yo un video de lo que sucedió en Guatemala, ¿verdad? Yo solamente medio reflexionaba, todavía no ha llegado ese tiempo, pero la Biblia habla que el día de la venida del Señor va a ser un día, pero que nunca, ni siquiera nos imaginamos. Hemos pasado momentos difíciles como nación, ¿verdad? Como pueblo, pero nunca hemos experimentado la dimensión de la aflicción que vamos a experimentar ese día. Y yo el día que miraba ese video, medio reflexionaba yo en eso. Yo digo, Señor, ¿cuál irá a ser la tribulación que vamos a experimentar ese día? ¿Cómo se agrietaban las calles? O sea, cómo se empezaban a agrietar las calles, a partirse, ¿verdad? Y la gente corriendo de un lugar para otro. Esos son los tiempos en realidad que la Biblia denuncia. Pero entonces, hermanos, la Biblia dice esto, ¿verdad? Que la oración eficaz suya y mía, si vivimos en la justicia de Dios, va a tener efecto. Dios nos va a librar y Dios nos va a guardar, ¿verdad? Porque en todos estos movimientos que han habido, ¿verdad?
¿verdad?, de la naturaleza, hermanos, lo más elemental no es que se agrieten los edificios, que se caigan, ¿verdad?, que la infraestructura se deteriore, son las almas. Es lo primero que uno piensa. Y si nosotros vemos últimamente, hermanos, la destrucción que han traído estos fenómenos son muertes masivas. No muere ni una, ni dos, ni tres personas, ¿verdad? Hablamos ya de 10 en adelante. Y la pregunta del siglo y la pregunta que debería de interesarnos, porque no sabemos, como dice la palabra, el día y la hora. Pero lo que a uno en realidad le preocupa, por así decirle, hermanos, ¿hacia dónde se van esas almas? Porque el cese de la vida natural no es el final de nosotros. Ahí comienza una nueva vida, que es la que nosotros anhelamos, una vida eterna. Y no solo para nosotros, para todos nuestros seres queridos. Cuando perdemos un ser querido, eso es algo que nos ayuda enormemente, el saber que ya están adelante, que nos vamos a volver a ver. Pero ¿qué de aquellos en realidad que se han ido sin el Señor? Que tal vez se han encontrado en una tragedia, en un momento de dificultad, pero que nunca conocieron al Señor. Uno piensa por ellos y también piensa por uno, hermanos. Estaremos cumpliendo con la gran comisión. Que la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa debería de ser nuestra misión, ¿verdad? No estarle llevando la vida a los demás, cada quien que resuelva sus problemas. Si en algo podemos ayudar, ayudemos, ¿verdad? Pero para bien, pero no para destruir. Pero entonces pensemos en realidad qué cosas necesitan oración, hermanos, ¿verdad? Y una de las cosas es la salvación, que nosotros podamos preguntarle al Señor y decirle al Señor, ¿verdad?, que tenga de nosotros misericordia. Simplemente cuando uno sale de su casa, uno lo primero que piensa es ¿con qué nos vamos a encontrar? Hay gente que sale normal de su casa, ¿verdad?, a pasear, a visitar, lo que usted quiera, pero ya en el camino se encuentra con dificultades. Ayer miraba, creo que es el alcalde de Colinas, creo yo, Santa Bárbara, por ahí. Iba a una reunión de alcaldías, ¿verdad? Dice que iba con el hijo menor y no sé cuándo iban, no sé por dónde, les empezaron a llover las balas, gracias a Dios, ¿verdad? No, ninguna bala los afectó, pero el carro sí bien perforado, ¿verdad? Un montón de disparos. Y yo me quedaba pensando y digo yo, ¿estará esta gente consciente de quién es Dios en su vida? ¿Verdad? Probablemente sí. Pero no nos podemos dar el lujo, hermanos, de vivir, ¿verdad?, una vida apartado de Dios. Veamos lo que dice Mateo 5:6. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La injusticia, hermanos, no es parte de la naturaleza de Dios. Dios es justo y le va a dar a cada uno conforme a sus obras. Y desde ahí nosotros debemos de reflexionar y pensar, ¿verdad?, cuál es nuestro día a día. Porque en la medida que nosotros en realidad, hermanos, vivimos, avanzamos, podemos estar seguros que esperar en Dios. Si usted y yo sabemos que tratamos de caminar por lo correcto, espere de Dios cosas buenas. Hay un versículo en la Biblia que a mí me encanta y me llena mi corazón y dice, dile al justo que le irá bien. Y eso lo dice Dios, ¿verdad? Que le digamos al justo que le va a ir bien. Si usted y yo caminamos por esa ruta correcta, sepa que en cualquier momento de la vida Dios nos sorprende con bendiciones grandes, ¿verdad? Aunque hay un tiempo de siembra, a veces sembramos y vemos que no vemos nada, a veces nos desanimamos, pero sigamos adelante, hermanos, porque hay un versículo que dice, dile al justo que le irá bien. Y es que la justicia trae retribución. Entonces, el tema aquí en realidad, hermanos, ¿verdad?, es una
retroinspección para nosotros mismos. ¿Quiénes somos delante de Dios? Porque dificultades todos vamos a enfrentar. El tema es que cuando vamos al Señor y nos autoevaluamos, nos podemos dar cuenta qué tan bien o qué tan mal, ¿verdad?, hemos andado. Y en la medida de nuestro accionar, si hemos andado en realidad, de verdad, a través de la justicia de Dios, uno se siente como seguro y uno dice, pero en algún momento Dios va a responder. Yo recuerdo que mi mami en sus palabras, ¿verdad?, ella siempre de niños nos enseñaba y ella nos decía, usted no le haga un daño a nadie. Mejor que le hagan a usted. Porque estar esperando la retribución de Dios, decía ella, es bien complicado. Usted nunca le vaya a hacer un daño a nadie. Mejor que le hagan a usted. Siempre nos decía eso, ¿verdad? Que mejor que nos hicieran daño a nosotros. Y es que en realidad, ¿verdad?, según lo que dice la palabra, nosotros verdaderamente nos podemos sentir seguros en esa fortaleza de Dios. Y por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios pelea nuestras batallas, hermanos, y en eso debemos de estar seguros. Veamos lo que dice Habacuc en el capítulo 2, versículo 4. Dice Habacuc, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y si no veamos en realidad, ¿verdad?, todo lo que se está suscitando día con día, escuchaba, ayer miraba, ¿verdad?, y yo digo, ¿hasta dónde la insensatez de un ser humano por quedar bien con el hombre, por justificar su cargo, por el sueldo, por tantas cosas, ¿verdad? Pero ahorita hay una como avalancha en contra de la iglesia. Salió uno por ahí, ¿verdad?, diciéndole a alguien que le quitaran la personería jurídica a la asociación, a la confraternidad de pastores. La Biblia dice que irrevocables son los llamamientos de Dios. No es la personería jurídica la que nos da la categoría de ser un pastor, es el llamado de Dios. La personería se hace en realidad, hermano, por cumplir con la normativa del hombre, que la Biblia nos manda también a ser obedientes. Pero el que le quite en verdad la personería a la confraternidad no significa que vamos a extinguir los pastores. Desde la trinchera donde nos toque, desde ahí vamos a predicar. Me quedaba viendo yo y digo yo, pobre hombre, es lo único que le puedo decir. Pobre hombre, ¿verdad? Mentes pobres, contaminadas con poco, llenos de odio, de maldad, llenos de inseguridad, de complejos, de un montón de cosas. Pero el Dios que nosotros servimos, hermanos, es un Dios grande, ¿verdad? Así que yo lo primero que pienso cuando escucho esas cosas, yo voy a orar más, porque estoy segura que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo así lo siento, así lo creo en mi corazón, que mientras el diablo saca todo su veneno, yo digo, con una palabra que salga de mi boca, lo bombardeo. Ya vemos un montón de justos dentro de la iglesia y ese debe de ser en realidad, hermano, nuestro propósito por hoy. Resistir al diablo, dice la Biblia, y él va a huir de nosotros. Así que quiero también que me acompañe, ¿verdad?, al Salmo 145, 17. Y el salmista habla de esto y dice, justo es Jehová y mire bien en todos sus
caminos y misericordioso en todas sus obras. Si hay algo que nosotros deberíamos de hacer o de preocuparnos por hacer, hermanos, es agradar a Dios. Porque dice que Jehová es justo en todos sus caminos. Esto no nos va a exceptuar de que recibamos agravios, de que recibamos, ¿verdad?, dificultades en el camino, no. Pero sí les soy segura que si alguien lo ha agraviado a usted y a mí injustamente, vamos a tener retribución. Dios se encarga de pelear nuestras batallas. Porque si hay algo que Dios en realidad, ¿verdad?, defiende, es la justicia. Yo ahorita estoy con unos documentos, ¿verdad? Todas estas noches en realidad casi no he dormido mucho porque hay una situación, ¿verdad?, que hay que comparecer, ¿verdad? Voy a representar 2 personas y he estado haciendo borradores, ¿verdad?, para hacer los escritos, ya los tengo listos, todos los artículos en los que nos vamos a fundamentar, ¿verdad? Y quise yo en realidad, ¿verdad?, representarlas a ellas porque conozco la causa. Yo digo, ¿cómo es posible que haya gente tan perversa en el camino? Hay una ex compañera mía que el otro día vino, ¿verdad?, y estuvo sentada, vino a dejarme unos documentos, yo acá. Ella es muy buena gente, muy buena persona, pero nunca yo la he visto como muy acercada a Dios. Pero ese día, ¿verdad?, que estaba sentada ahí, ella me decía, mire, Anaibet, mire esto, qué injusticia, que esto, usted me conoce, mire acá, mire allá. Y le digo yo, ¿y usted por qué se preocupa? No, es que, le digo yo, no, hay una justicia divina. ¿Sabe por qué la voy a representar yo a usted? Porque conozco la causa y la conozco a usted. Y sé que Dios me dará las palabras y la sabiduría para que la verdad de Dios prevalezca. Entonces, claro, he estado orando, pidiéndole a Dios sabiduría, en lo que me va dando me levanto a escribir en mi libreta, ¿verdad? Si usted ve aquí está toda la base legal, aquí me he leído cualquier cantidad de códigos. Y ahí voy subrayando, voy releyendo, voy anotando y ya tengo todo mi tamagacha hecho, solamente para transcribir, ¿verdad?, con la sabiduría del Señor. Yo digo, que le toque este caso va a cansar de leer, pero así tiene que ser, ¿verdad? Así tiene que ser. Y me quiero referir a esto en realidad porque no estamos exentos. Yo le decía ese día, porque me decía, mire, a raíz de esto, a mí se me ha desbordado la presión, bueno, está colapsada con un montón de cosas. Y lo último, se le hizo un E15, ahí me mandó la foto el otro día, se le hizo un E15, ¿verdad? Entonces me decían, mire, Anaibet, esto me ha traído un montón de consecuencias. Y le digo yo, ¿por qué se preocupa? No, es que, le digo, no, la justicia de Dios va a prevalecer. Usted solo ayúdeme orando que Dios me dé sabiduría, le digo yo, para poder agarrar la línea correcta, ¿verdad? Y en eso estoy. Entonces creo que ya estamos listos, ¿verdad? Ya esta semana me toca. Entonces yo todos los días yo le digo, Señor, hay momentos de la vida donde uno hay cosas que no se quisiera enfrentar, pero yo sí tengo algo, que cuando algo viene a mi vida yo no me acobardo, yo más bien como que me aproximo y yo digo, bueno, pues el toro bravo a los cachos. Yo tengo a Dios y sé cuál ha sido mi caminar. Así que por donde me busquen no me van a encontrar. Pero se trata en realidad, hermanos, ¿verdad?, que nosotros tengamos esa presencia de Dios en todo lo que hacemos. Ahora, ¿verdad?, pues
tampoco yo no digo esto para señalar a nadie, pero yo digo el que crea que ha andado por camino torcido, pues algo le van a encontrar. Y no voy a decir, que Dios, ¿verdad? No, ¿verdad? Igual la otra compañera, ella es una mujer que conoce de Dios. Y igual yo le digo a ella, usted solo ayúdeme orando, para que Dios me añada sabiduría y mi planteamiento sea convincente. Y si no, donde nos toque ir, nosotros vamos a ir. Pero que salimos victoriosas, porque no, en realidad no es algo justo lo que están haciendo con ellas. Y le digo, y como yo fui parte de todo ese proceso, yo conocí toda la historia, entonces yo la voy a representar. Y le digo esto en realidad, hermanos, porque Dios, si usted y yo hemos caminado por lo correcto, en el momento de la prueba, Dios va a estar con nosotros. Usted y yo podemos estar seguros que el Señor nos va a respaldar. Y que así nos toque enfrentarnos a quien nos toque, nosotros debemos de estar seguros que Dios va delante de nosotros. Pero si no hemos tenido en realidad ese cuidado, ¿verdad? Nosotros tenemos verdaderamente, hermanos, que ir permitiéndole a Dios que la palabra de Él nos justifique, porque para eso es la palabra, para enderezar nuestros pasos. Porque siempre habrá momentos difíciles en la vida. Yo no le puedo decir a nadie que me pregunte que sirvo a Dios, que predico, sí. Pero yo no le puedo asegurar que porque usted es cristiano, que porque usted venga acá, que porque usted se conduzca de manera correcta no va a enfrentar dificultades. Eso no es cierto. Lo que sí le puedo asegurar es que Dios pelea nuestras batallas. Y que si en nosotros hay verdad, esa verdad va a tener que salir a la luz. De alguna manera, por donde sea, ¿verdad? Esa verdad va a tener que salir a la luz. Y le digo esto porque hoy en la mañana, ¿verdad? Ya yo pensaba y decía, bueno, llegó ya la semana, ¿verdad? Me toca un término se vence el miércoles, otro el jueves, ¿verdad? O sea, que ya mañana tengo que trabajar duro en esto y ir a presentar, ¿verdad? Los escritos y todo lo que ya tengo listo. Y yo digo, de aquí en adelante ya me toca enfrentarme a una realidad, pero a donde me toque ir, voy a ir. Porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Yo así le digo a ella, pero ¿por qué se enferma? Ay, es que mire que... Le digo yo, no, tenga paz, usted ayúdeme a orar para que Dios me dé sabiduría, ¿verdad? Y yo la pueda representar. Y le digo esto en realidad, hermanos, ¿verdad? Yo le digo, no, porque me dice, puchica, Naiver, yo, o sea, como que dice, yo he dado lo mejor, ¿verdad? Donde he ido, le digo yo, mire, yo solo le puedo decir algo, la vida es así. La vida es así. No guarde resentimiento contra nadie, no guarde rencor contra nadie. Yo creo que la gente, le digo, sola se va, la gente sola, ¿verdad? Se va, bueno, va recibiendo, porque la misma palabra dice, Dios no castiga a nadie, ¿verdad? Nosotros mismos somos los que nos damos nuestros... nuestro accionar es lo que produce efectos en nosotros. Entonces yo le digo, bueno, ya yo creo que esta persona ya ha tenido su recompensa, y si no, véala dónde está. Pero en cuanto a nosotros concierne, ¿verdad? La vida es así. Le digo yo, como no permito perturbarme ni mis pensamientos ni mi corazón, ¿verdad? Sino que en realidad, hermanos, tratar de vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Así que el último versículo está en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Y esto también, hermanos, ¿verdad? Nos llama a la reflexión.
cuando hablamos de justicia no significa que no cometemos errores, ¿verdad? Porque hay gente que le encanta, ay, ve, pero va a la iglesia, ay, pero mire, pero predica, ay, pero mírela, bien linda allá cantando, ¿verdad? Allá bien linda dirigiendo. Vamos a cometer errores. Pero una cosa es cometer errores y otra cosa es tener un corazón enfermo. Y vea lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La justicia la alcanzamos a través de la palabra, hermanos, y de esa misericordia de Dios. Es como la salvación, el regalo más valioso que Dios nos ha podido dar. Pesemos en una balanza si nuestras obras en realidad ameritan que hayamos sido galardonados, ¿verdad?, con ese premio grande de la salvación. No. Quien pagó el precio por nosotros fue Jesús en la cruz. Entonces tampoco, ¿verdad?, porque seamos personas correctas, que eso debemos de tratar, tampoco podemos pensar que es que nunca hemos pecado. No, tampoco, hermanos. Pero la diferencia está en que el Espíritu de Dios nos redarguye. Cuando hemos cometido un error, ¿verdad?, uno adentro no necesita que nadie le diga. Uno mismo sabe que ha cometido un error. Y lo que pretendemos nosotros y lo que asumimos nosotros, hermanos, es ir rectificando nuestro día a día, ¿verdad? Y entonces en medio de todas sus aflicciones, sus tristezas, sus necesidades, sus problemas, pensemos hoy qué tan justos somos delante del Señor. Y no me vaya a malinterpretar lo último que le voy a decir. No es malo que nosotros busquemos acompañamiento en oración, ¿verdad? Si usted tiene una causa que crea que necesita apoyo, con gusto. Pero no es porque ore una colectividad es que vamos a tocar el corazón de Dios solo porque hay un montón de gente haciendo ruido. No. Santiago se refiere al hombre de forma individual. Y él dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, no es que andemos, ¿verdad?, buscando que todo el mundo ore por nosotros. No, sus oraciones Dios las escucha. Pero autoevaluémonos, hermanos, qué tan justos nosotros somos delante del Señor. Hasta para acompañar a otra persona en oración, hermanos, necesitamos autoevaluarnos. Porque yo no me puedo unir a su propósito, a su necesidad, por si acaso, o por normas de cortesía para que el hermano no se sienta, ¿verdad?, humanamente solo. No, cuando uno le dice yo le voy a acompañar, es porque estamos seguros que Dios va a actuar. Pero en ese actuar de Dios, hermanos, hay elementos en nosotros y uno de ellos es ser justo. Obedecer a Dios. Manifestar esa fe que hemos adquirido a través del conocimiento de la palabra. Y nuestro accionar, hermanos, tratemos de no vivir como nosotros queremos, como hay gente que dice, pero pues sí, a mí nadie me tiene que decir nada porque yo así soy, yo no voy a cambiar. No. Pongámosle a Dios nuestras áreas difíciles para que vayamos siendo transformados y renovados, porque de eso se trata. La iglesia es para eso, hermanos. El conocimiento de la palabra es para eso, ¿verdad? Yo no estoy en contra de la gente que vive publicando versículos. No, yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? Cada quien. Pero más que publicarlos en las redes, vivamos conforme a la palabra.
porque el que ora discierne. Yo, bueno, no es que pertenezco, ¿verdad? Pero a veces uno conoce tanta gente, ¿verdad? Tantas personas, entonces en una de esas páginas, ¿verdad? Yo la vez pasada, pues yo miro, ¿verdad? Aquel montón de publicaciones que a veces no le da tiempo a uno ni de leerlo todo, ¿verdad? Por el tiempo, pero aquel montón de publicaciones y solo escuché yo una voz del Señor me dijo esto: solo son publicaciones. Eso fue lo único que yo escuché. Entendí que entre el vivir y el publicar hay un abismo, porque a veces publicamos lo que no vivimos. Debemos de ser cuidadosos, hermanos, hasta en esas cosas, ¿verdad? Porque hay gente que lo hace como por, no sé si por hobby o por, y me refiero a páginas, ¿verdad? Que aquellos mensajes tan solemnes, tan maravillosos, como hay otros que uno siente, ¿verdad? Que hay unción, que hay presencia de Dios, y uno hasta los comparte, ¿verdad? Con la hermana Claudia nos compartimos mensajes muy lindos, muy bonitos. A mí a veces en el día no me queda tiempo, pero en la noche me doy gusto leyendo, ¿verdad? Escuchando, aprendiendo, porque también necesitamos aprender, ¿verdad? No todo lo sabemos, pero también uno discierne cuando hay cosas que son meramente publicitarias, ¿verdad? Como que usted se vaya al Heraldo, a la Tribuna o a cualquiera de esas agencias de publicidad, ¿verdad? Y le diga: mire, publíqueme ¿verdad? Sí, publíqueme esto, y se lo publican, ¿verdad? Que en realidad cuando algo se publica es solamente para información, para que dar a conocerle a los demás, pero la palabra no es para eso, hermanos. La palabra no es en realidad con sentido publicitario, sino primeramente que nosotros lo hagamos parte de nuestro diario vivir. Y en función de todo lo que se está dando aquí en Honduras y fuera de Honduras, ¿verdad? Terremotos, maremotos, ¿verdad? Hay una gran ahorita amenaza, y eso no solamente la ciencia lo dice, ya días vengo escuchando yo profetas anunciar para que oremos, ¿verdad? Están anunciando, bueno, México a cada rato está siendo sacudido y están pidiendo mucha oración, porque el mar también está dando sus manifestaciones, ¿verdad? Hablan de la Florida, hablan de Nueva York, hablan de algunas ciudades de Estados Unidos que están bajo amenaza. Y entonces, hermanos, frente a todo esto, ¿quién más nos puede ayudar sino en Dios? Y a la conclusión que nosotros llegamos, hermanos, es que la oración que usted y yo podamos hacer en secreto, públicamente se tiene que manifestar. Públicamente se tiene que manifestar, ¿verdad? Es como cuando alguien busca a Dios, se le tienen que ver cambios. Y yo no estoy hablando de cosas materiales, hermanos. Hay algo que va como identificando a las personas, que con solo verlas usted sabe que está en comunión con Dios. Y eso es lo que nosotros ahorita, hermanos, necesitamos emprender, ¿verdad? Retomando lo que decía la hermana, agosto es el mes de la familia, ¿verdad? Al final de que nos hagamos una oración general, yo le voy a pedir que el domingo anterior Dios puso ese sentir en mi corazón, que cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a orar al final por todas las familias. Ahí donde usted está, ¿verdad? Abra su corazón y póngale a Dios qué cosas nosotros queremos que Dios haga en nuestra casa. Porque en todos los hogares, hermanos, en todos hay dificultades.
Así cuando a veces me encuentro gente por ahí, viera que es que, ay, mire que tengo un montón, pero es que mire, a mí la vida me ha tratado, o sea, a todos nos ha tratado duro, a todos. La diferencia radica, hermanos, en que no nos podemos dejar vencer, porque Dios lo resuelve todo. Entonces, al final, hermanos, ¿verdad? Vamos a orar por las familias, ¿verdad? Se las vamos a presentar a Dios, para que sea Dios en realidad, porque, hermanos, la familia es toral dentro de la iglesia. De ahí surge la sociedad, de ahí surgen los gobiernos, de ahí surge todo lo que nosotros podemos ver hoy de la familia. Entonces, hermanos, no descuidemos esa parte. Nos vamos a poner de pie para darle gracias a Dios esta mañana.